Bueno, bienvenidos todos y todas a Startup Brain Barcelona. Como los que ya nos conozcáis, sabéis que hacemos un evento una vez al mes, offline. Nos encontramos siempre en el Movistar Center de Barcelona desde marzo de 2014. Llevamos más de 70 eventos, pero por la situación actual pues hemos tenido que pasar a hacer eventos online. Entonces, pasamos una encuesta para ver qué tipo de contenido queríais ver, sobre todo, y creímos muy relevante, aparte de lo que disteis mucha gente, el tema de subvenciones y apoyos legales, porque ahora estamos todos un poco con el agua al cuello, sobre todo empresas más pequeñas, los freelance, los autónomos, así que a ver si Alejandro y María hoy nos van a ayudar con esto, ¿vale? Startup Grind es la comunidad de emprendedores más grande del mundo. Barcelona es uno de los principales chapters, estamos en más de 500 ciudades, de más de 135 países. Y yo soy Alex Rodríguez, el director de Startup Grind en Barcelona, también soy CEO de Marsbased y me encargaré de dirigir el evento. Estamos acompañados de nuestra Office Manager Leire, que hoy nos acompaña. Startup Grind tiene una serie de valores que nos distinguen de otras comunidades, que es siempre la de ayudar primero antes que pedir, la de hacer amigos y la de dar antes que recibir. O sea, estamos aquí haciendo estos eventos gratuitos. Normalmente nuestros eventos son de pago, porque tienen una serie de costes operativos, pero hemos decidido que durante esta crisis lo que vamos a hacer es contenido gratuito de calidad para todos vosotros, dado a que tenemos este acceso a ponentes de primera clase y contenido muy bueno. Necesitamos aquí aunar esfuerzos, arrimar el hombro todos y saldremos de esta crisis todos unidos. Entonces, este evento lo organizamos y lo patrocinamos principalmente desde Marsbased, una consultora de desarrollo tecnológico de Barcelona. Si alguien necesita ayuda en temas de tecnología, por favor, que nos contacte. Y también se organiza gracias a nuestros fantásticos y fantásticas voluntarios y voluntarias, que son el equipo que hoy no los vais a ver, pero habitualmente pululan por nuestros eventos y nos ayudan en todo. Son gente fantástica, así que si coincidís con ellos, pues ahora en redes sociales, no hay mucho más, no hay networking, agradecérselo, por favor. Tenemos una serie de patrocinadores, entre los cuales pues, hoy están CMS, que nos llevan acompañando ya 2 años. Entonces yo les contacté propusiéndoles un evento para ayudarnos con este tipo de casuística que tenemos y de contenido y de webinar que nos van a hacer Alejandro y María. Pero también tenemos otras fantásticas empresas que también ponen a su disposición pues, sus servicios y el tema de, sobre todo, tienen herramientas para trabajar en cloud o trabajar en remoto, que ahora es un poco lo que necesitamos. Muchas de ellas, no decir todas, ya tienen como algún tier gratuito, alguna promoción gratuita, como la de Dated ID, Joby, que están ofreciendo sus servicios gratuitos para ayudar a la gente a que pueda trabajar en estos tiempos de manera remota, ¿vale? Ya que hay gente que no está facturando o que está perdiendo mucho negocio, por lo menos pues ahí nuestros sponsors lo están currando mucho, así que quedan todos agradecidos. Y nada, un par de palabras más antes de darle paso a Alejandro y a María, que es comentar los próximos eventos. Como sabéis, estamos haciendo 2 eventos a la semana, uno en castellano, uno en inglés. Empezamos los martes siempre en inglés. El próximo martes pues tenemos a Adelina Peltea, la VP de Growth de Holded, para hablar cómo cambiar tu estrategia de marketing, cómo adecuarla al tema de coronavirus. Luego un par de conversaciones con founders, Jordi Romero de Factorial y Mariano Nacles de Las Moons, en un par de semanas para ver cómo están ellos adecuando su negocio, cómo están navegando la situación como propietarios de empresas que se están viendo severamente afectadas por todo esto, pero aún así quieren compartir su tiempo y su expertise con nosotros, así que eternamente agradecidos. Y bueno, sin más dilación, quiero darle ya paso a nuestros ponentes de hoy. Gracias Alejandro, gracias María, sobre todo por la parte que me toca de Startup Grind, que lleváis 2 años apoyándonos aquí en Barcelona. Sois partner global, además, pero vamos, habéis sido súper amables a la hora de darnos vuestro tiempo y sabemos que vais de cráneo, desbordados de trabajo, así que yo no me alargo más. Os cedo el paso y cuando llegue el momento de preguntas, pues ya me encargaré de lanzarlas, ¿vale? Genial. Bueno, pues muchas gracias antes de nada a Startup Green y por supuesto a Alex y a su equipo. Un placer para nosotros. Una muy rápida presentación. Nosotros somos María José Romero y Alejandro Gil, somos abogados del departamento laboral de CMS, así que efectivamente como buenos laboralistas vamos en un buen pico de trabajo. Pero bueno, encantados de estar aquí. Es verdad que llevamos 2 años con Startup Green siendo sponsors. Estamos también encantados. Esta vez no habrá estrellas
ni moons en el evento online, así que esa es la parte negativa de estar online. Yo como curiosidad recuerdo el evento en la fábrica de Estrella Damm como uno de los más divertidos que habéis organizado, así que nada, encantados de estar hoy, esta vez como ponentes. Una rápida presentación de CMS para que sepáis un poco quiénes somos y qué os vamos a contar. CMS es un despacho multijurisdiccional que está actualmente en más de 40 países. Somos casi 5.000 abogados en todo el mundo, en plena expansión. Aquí en España estamos en Madrid. En nuestra oficina está María José, en Barcelona, en la que estoy yo, y Sevilla. Y bueno, pues prestamos un poco de asesoramiento en todas las ramas del derecho y en lo que hoy nos concierne, pues fundamentalmente en laboral, que yo creo que es el área un poco más afectada por toda esta situación, así como otras materias que ahora veremos. Esta rápida presentación o un poco resumen de todas las cosas, medidas, etcétera, que se están implementando, la vamos a estructurar en tres grupos. Vamos a hacer una pequeña introducción / resumen de dónde estamos, que todos ya sabemos evidentemente, pero que es bueno repasar también desde la perspectiva jurídica o legal. En segundo lugar, un resumen de las medidas más importantes que el Gobierno está aprobando en toda esta situación. Y en tercer lugar, centrándonos en el ámbito laboral, cuáles son aquellas medidas que desde luego el Gobierno ha aprobado y cuál es el impacto de las mismas, pues tanto a nivel de empresa, trabajador y al fin y al cabo como ciudadanos. Efectivamente, como comentaba Alex, encantados de resolveros cualquier duda que os pueda surgir, así que ahí tenéis el Q&A para lo que queráis. Bueno, pues empiezo, si os parece, con el tema del resumen de dónde estamos ahora, qué es lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas en España y que desde luego esto tiene una cola que va de largo. Bueno, como sabéis, en España el pasado 14 de marzo se decretó por el Gobierno el estado de alarma. Desde luego es una situación excepcional. Este estado de alarma se decretó por un periodo de 2 semanas y ya todos sabéis, o la mayoría sabréis, que este estado de alarma se ha prorrogado hasta las 0 horas del día 12 de abril del 2020. La situación es la actual, es decir, hoy en día estamos en estado de alarma, como todos sabremos o todos ya habremos visto, habremos sido afectados. ¿La previsión cuál es? Que es la gran pregunta en la que todos nos hacemos. Pues desde luego es imposible tener una idea. Lo que sí que posiblemente todos seamos conscientes es que esto no se va a acabar el 12 de abril y probablemente el Gobierno apruebe 2 semanas más de estado de alarma como mínimo. Es decir, creemos un poco en este ámbito que al menos todo el mes de abril estará el estado de alarma decretado. Desde luego, el objetivo de este estado de alarma todos lo sabemos, pero creo que es necesario decirlo. ¿Cuál es el objetivo? Pues desde luego evitar que la pandemia, que el coronavirus, el famoso COVID-19 se propague y el impacto de este estado de alarma desde la óptica de empresa, desde la óptica de negocio, de actividad y demás, ¿cuál es? Pues evidentemente el cese inmediato de todas las actividades. Sabéis que en un primer momento se limitó, se prohibió que todos aquellos locales, establecimientos minoristas, museos, monumentos y demás establecimientos que pudieran desarrollar espectáculos públicos desarrollaran su actividad y, por tanto, la actividad respecto de estos establecimientos locales y demás se prohibió de forma inmediata. También conllevó el estado de alarma una prohibición o una limitación de circulación de todos nosotros, de todas las personas, salvo circunstancias excepcionales o justificadas, como pueda ser asistencia pues, a consultorios médicos, hospitales, a trabajar, etc.
El fin de semana pasado fue un fin de semana, como probablemente muchos habéis visto en las noticias, de una intensa actividad por parte del gobierno. Se han aprobado en los últimos 7 días muchísimos reglamentos, normas, reales decretos y reales decretos leyes, como han salido en las noticias. El más importante, desde luego, uno de los más importantes fue el que se aprobó este domingo. Este Real Decreto, que es el 10/2020, Real Decreto Ley, introduce además una prohibición adicional a la ya decretada por el estado de alarma en el marco de toda esta situación. Y esta prohibición, de alguna manera, lo que obliga es a las empresas que no lleven a cabo actividades consideradas como actividades esenciales a paralizar inmediatamente su actividad. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva, desde luego, que todas las empresas que no llevan a cabo actividades, como ahora veremos, en sus instalaciones, tengan que paralizar por completo toda su actividad y tengan que enviar a todos sus empleados, a todas las personas, a casa con un permiso retribuido, que se llama permiso retribuido obligatorio, precisamente porque no tienen otra alternativa. Entonces, ¿qué ha entendido este texto, esta norma como actividad esencial? Pues bueno, actividades que ya se recogieron en el Real Decreto que decretó el estado de alarma, pues por ejemplo, servicios mínimos de alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Desde luego, actividades que se puedan llevar a cabo en el ámbito sanitario, actividades que estén dentro de la cadena de abastecimiento, pues, de bienes y servicios de primera necesidad, pues, como alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, etcétera. Luego también actividades que puedan estar dentro de la cadena de hostelería y restauración en relación con aquellas empresas que puedan llevar a cabo la venta a domicilio, es decir, el comercio electrónico, creo que por suerte para todos nosotros, todavía sigue operando y en principio así seguirá. Y esto es un punto positivo. Y desde luego, lo que se ha limitado a todas las empresas que no llevan a cabo esta actividad esencial es a únicamente desarrollar lo que han llamado como una actividad esencial mínima. Es decir, todas aquellas empresas que no son del ámbito sanitario, del ámbito investigador en relación con el coronavirus, del ámbito de alimentación, etcétera, etcétera, a llevar a cabo solo una actividad mínima indispensable para poder realizar un mantenimiento de instalaciones y demás. ¿Cuál es uno de los principales puntos que nos estamos encontrando? Muchas veces nos preguntan, bueno, yo soy actividad esencial, no soy actividad esencial, ¿qué pasa si sigo desarrollando una actividad que no es considerada esencial y mis trabajadores van a la empresa a trabajar? Bueno, pues desde luego ya nos han llegado casos de controles por parte aquí en Cataluña de los Mossos d'Esquadra. Han realizado el control, han pedido información a la persona, al trabajador, a la trabajadora en cuestión, que justifique ese desplazamiento. Esta persona ha dicho, yo voy a trabajar. La policía ha preguntado, ¿a qué se dedica tu empresa? Y si en ese momento, de alguna manera, no se justifica que se trata de una actividad esencial, hoy en día, bueno, desde luego, esa persona, ese trabajador, puede ser sancionado. Evidentemente se le va a prohibir esa circulación y seguramente se le obligará a volver a su casa y lo más probable es que la policía dé parte de la inspección de trabajo a la autoridad laboral competente para que se investigue por qué esa empresa cuya actividad no entra dentro de las actividades esenciales sigue abierta o sigue desarrollándose esa actividad. Como decíamos, este permiso retribuido obligatorio lo que implica es que todo el mundo cuya empresa o ya sea autónomos y demás que esté trabajando en una actividad que no sea esencial esté con este permiso retribuido obligatorio. Se acota, hay un periodo en el que este permiso de duración de este permiso, que es desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, y este Real Decreto Ley lo que indica es que la compensación de este permiso retribuido se podrá llevar a cabo hasta final de año, hasta diciembre de 2020. También incluye un
pequeño requisito en relación con cómo se tiene que realizar esta compensación de este permiso retribuido, de las horas que se dejen de trabajar, y aquí nuevamente pues exige una negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o incluso con los sindicatos más representativos en el supuesto de que no exista representantes de los trabajadores, es decir, delegados de personal o comité de empresa, que es lo que suele ocurrir en empresas más pequeñas. Entonces, un poco para resumir este primer punto, lo que hemos comentado. Estado de alarma, lo tenemos desde el 14 de marzo en España hasta previsiblemente, bueno, hasta el 12 de abril a las 00 horas del 12 de abril, aunque previsiblemente se prorrogue ese estado de alarma 2 semanas más o veremos en función de cómo avance la situación. El objetivo es claro, atajar la pandemia y evitar más la propagación del virus. Y en la actualidad, como sabéis, ninguna empresa que lleve a cabo una actividad no esencial puede desarrollar su actividad y tiene que enviar a todos sus trabajadores a casa. Entrando en el segundo bloque, en cuáles son aquellas medidas que no sean del ámbito laboral más importante que ha venido aprobando el Estado. Si no me equivoco, a día de hoy se han aprobado un total de 11 reales decretos ley, varios reales decretos, muchas ordenanzas, órdenes ministeriales. Desde luego la actividad del gobierno y de los ministerios en este momento es muy elevada. Evidentemente hay un impacto en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, cultural, social, desde luego personal para cada uno, posiblemente sin precedentes o que muchos de nosotros jamás hayamos vivido. Y esto yo creo que el gobierno es plenamente consciente, y de ahí que se estén aprobando medidas que bueno, desde luego todos podremos tener nuestra opinión sobre las medidas, pero el objetivo, o al menos eso es lo que pone en el texto, en los cuerpos de los textos normativos, es intentar recuperar lo máximo posible la normalidad en el ámbito económico y en cualesquiera otros ámbitos que correspondan. ¿Cuáles son esas medidas? Un rápido resumen de esas medidas que se han venido aprobando. Por ejemplo, las del apoyo al alquiler de personas que puedan entrar dentro de los colectivos como vulnerables. Os comentamos, se han suspendido los lanzamientos de aquellos hogares vulnerables que no tengan una alternativa de vivienda, y por tanto se han prorrogado extraordinariamente los contratos de arrendamiento en este ámbito. También se han introducido cuestiones relativas a la moratoria de las deudas sobre los arrendamientos, ¿de acuerdo? De manera que puedan estar congeladas durante esta situación. Abro un paréntesis aquí. Normalmente todos los textos los reales decretos ley, etcétera, tienen una duración. Hemos visto, o hasta ahora lo que estamos viendo es que generalmente, y no quiero hacer extensivo esto a todas las medidas, pero hay dos posibilidades o dos alternativas de cuánto va a durar la eficacia o efectividad de estas medidas. Pues generalmente se sujetan a la duración del estado de alarma, es decir, que las medidas en cuestión van a estar vigentes entre tanto esté vigente el estado de alarma en España, o bien, alternativamente, para aquellos ámbitos que realmente van a sufrir un impacto mucho más allá del estado de alarma, pues la medida se sujeta a la duración de este estado excepcional, de esta situación excepcional derivada del COVID-19. Aquí ahora otro paréntesis, desde luego. Muchas empresas, nosotros lo estamos viviendo en primera mano por desgracia, lo que nos dicen es, y esto atañe, por ejemplo, al sector turismo, al sector hostelería. De hecho, uno de nuestros clientes es una plataforma que gestiona reservas hoteleras, y lo que nos han dicho es, evidentemente, por mucho que en mayo ya no tengamos estado de alarma, nuestra actividad no se va a recuperar hasta probablemente junio, julio o más allá.
actividad hostelera o de restauración exactamente igual. Es decir, empresas en las que el pico de actividad, por ejemplo, sea ahora, si este pico lo pierden, desde luego, por mucho que el estado de alarma se deje sin efecto y volvamos a la normalidad en este sentido, la actividad para esas empresas no va a volver a ser la misma hasta dentro de muchos meses. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que ser cautos en cuanto a cuál debe ser la duración o aplicabilidad de estas medidas y, desde luego, tendremos que ir caso por caso para determinar. Otras medidas, y voy a ir rápido para dejar a María José tiempo para su exposición, que es mucho más interesante. Deuda hipotecaria. Se ha ampliado el plazo de suspensión a 3 meses para facilitar la aplicación de esta moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. Además, hay una cosa importante que se establece por el propio Real Decreto Ley 8/2020, que es el famoso Real Decreto que establece todas estas medidas laborales, que esta moratoria para la deuda hipotecaria se extiende a dos colectivos concretos que yo creo que puede ser de vuestro interés. Uno es el de los autónomos, así como los empresarios y profesionales respecto de los que sus inmuebles están afectos a esa actividad económica, y posteriormente a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma. ¿De acuerdo? Esta es una cuestión fundamental en el estado actual, que es posible que esta deuda se pueda aplicarse o pueda disfrutar de esta moratoria. En cuanto a los planes de pensiones, esto es muy interesante. Sabéis que pues muchas personas tienen planes de pensiones, ya sea como consecuencia de que su empresa, su entidad empleadora pueda de alguna manera incluirles en este plan de pensiones, realizar aportaciones a favor de esta persona. Lo que se ha aprobado es que se amplían se llaman las contingencias para hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones. Es decir, que podamos disponer de ese ahorro acumulado en el plan de pensiones si acreditamos una situación de desempleo como consecuencia de un ERTE también derivado del COVID-19. María José os explicará que os explicaremos rápidamente que hay dos medidas que ya todos sabéis casi mejor que nosotros, que son los ERTEs. Al final, muchas personas están siendo afectadas tristemente y por desgracia por expedientes de regulación temporal de empleos que suponen la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, y ahí es donde se han aprobado múltiples medidas como la que acabamos de decir de los planes de pensiones. Por otro lado, se han adoptado, hay un paquete de medidas para garantizar la continuidad del suministro energético de agua para hogares mientras dure el estado de alarma. ¿Esto qué significa? Esto significa que no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual de los suministros, salvo que sean cuestiones de seguridad del propio suministro. Este suministro no podrá suspenderse durante este periodo de estado de alarma, y además estos suministros no podrán, y esto yo creo que tiene aplicación también directa a autónomos o pymes que tengan locales afectos a su actividad económica, también seguramente podrán beneficiarse de esta medida o de esta garantía o de este beneficio. Por otro lado, en cuanto a los empleados del hogar, bueno, se ha creado un subsidio extraordinario y temporal del que se podrán beneficiar todos los empleados del hogar. Evidentemente hay ciertos requisitos para ello, pero bueno, de la reducción de las horas o de la extinción de su contrato como consecuencia de la crisis del COVID-19. Y ya para acabar, las dos últimas medidas en este ámbito diferentes a las laborales. Bueno, ha habido un paquete de medidas específico de apoyo a la industrialización y en concreto en el sector sector turístico, sector del turismo,
este paquete va dirigido a la suspensión durante 1 año y sin ninguna penalización del pago de los intereses y amortizaciones de préstamos concedidos por la Secretaría de Turismo en el programa Entrepreneur I+D+I y en algunos otros programas, y desde luego esto nosotros ya tenemos ciertos clientes, startups, que se han podido beneficiar de esta suspensión de los intereses y amortizaciones, que ojo, es una suspensión, no es una eliminación, pero desde luego es muy interesante y en estos momentos en los que puede haber un impacto relevante en las empresas, pues esta medida puede ser muy, muy interesante. Y por último, se han flexibilizado los suministros también para pymes y autónomos, que es lo que quería comentar algo. Lo que se ha permitido, se ha adoptado una medida de manera que las pymes y los autónomos puedan suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos, es decir, modificar los términos de sus contratos de suministro sin que ello tenga ninguna penalización. Esto, desde luego, es una medida fundamental para aquellas empresas a las que estén pasando por dificultades económicas en la actualidad. Y ahora ya, sin más, dejo paso a María José para que pueda hablaros sobre un poco las medidas de ámbito laboral que pueda haber. Gracias, Alejandro. Como decía Alejandro, yo me voy a centrar un poco más en lo que son las medidas laborales y de seguridad social que pueden tomar tanto las empresas como los autónomos y las opciones en materia de seguridad social y beneficios que se están estableciendo. Como ha dicho Alejandro, la situación está siendo muy cambiante, nos hemos encontrado con muchísimos reales decretos, entonces tengo que insistir que estas son las reglas de juego a día de hoy. Porque hoy a la hora de comer estaba la ministra haciendo unas declaraciones que parecía que podían volver a cambiar cosas. Entonces, bueno, debemos insistir en que son las reglas a día de hoy. En cuanto a las medidas más importantes respecto del empleo y de los empleados que puedan tener las empresas y los autónomos respecto de sus empleados, hay que decir que uno de los reales decretos más importantes en esta materia fue el Real Decreto 8/2020, que entró en vigor el 18 de marzo. Como ha dicho Alejandro, en principio estos reales decretos tienen una vigencia determinada. El plazo inicial es una vigencia de 1 mes, pero pues teniendo en cuenta que previsiblemente se alargará la situación del estado de alarma, también se alargará la duración de este Real Decreto. Este Real Decreto establecía medidas excepcionales, llamadas excepcionales, aprobadas en materia laboral frente al impacto económico y social del COVID-19. Y entre otras materias que analizaremos más en detalle, clarificaba las causas y simplificaba los procesos para proceder a suspender los contratos por causas de fuerza mayor o por causas, lo que llamamos causas ETOP, que son causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es verdad que estos procedimientos existían anteriormente, lo que pasa que los plazos que regula el Estatuto de los Trabajadores pues son un poco amplios y no podrían ajustarse a las necesidades actuales de las empresas. Además, en esta normativa, en este Real Decreto, se hablaba de la protección por desempleo de los trabajadores afectados a estos procesos y sobre todo aún en aquellos casos que no se cumplía el periodo de carencia mínimo para poder acceder a la prestación de desempleo. Además, se regula la prestación excepcional por cese de actividad de los trabajadores autónomos, cómo cumplir las empresas en materia de prevención de riesgos al haber tenido que mandar a todos sus empleados a teletrabajar a casa. Y bueno, y luego además se establecían una serie de medidas agilizando las solicitudes de adaptación o reducción de jornada por cuidado de personas a cargos por estas situaciones excepcionales que se han generado para los trabajadores que se han encontrado con sus hijos en casa y los centros educativos o los centros de cuidados de mayores cerrados. Entonces, un poco empezando por las medidas principales que pueden adoptar las empresas cuando se ven en una situación de paralización de la actividad, el Real Decreto 8/2020 reguló las causas que se podían entender ligadas a defender un supuesto de suspensión y reducción de jornada por causas de fuerza mayor. Entonces, en principio, estarán motivados por causa de fuerza mayor todos esos procedimientos que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID, incluyendo la declaración del estado de alarma, pero se limita
se establece muy claramente que esa causa tiene que ser directa. Obviamente hay muchísimas empresas que se verán afectadas por el COVID y la economía en general de todos los países se va a ver afectada, pero la causa de fuerza mayor es causa directa y siempre que sean pérdidas de actividad que impliquen, por ejemplo, la suspensión o cancelación de actividades como tal. Pues pueden ser el cierre de actividades de espectáculos. Por ejemplo, el cierre temporal de locales de afluencia pública. Pues está claro que todo el cierre de restaurantes, tiendas físicas, etcétera, están incluidos en ese concepto. Hay también restricciones al transporte público, pues si efectivamente es imposible para los trabajadores acceder a las instalaciones. Restricciones de la movilidad de las mercancías, que impliquen, por ejemplo, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. Pues esto ha pasado con muchas empresas que sus proveedores estaban situados en China y que ha habido una falta de suministros que les han impedido continuar. Y después, medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria o situaciones urgentes debidas al contagio de la plantilla. Pues nosotros nos hemos encontrado con algunos clientes que debido a un contagio en uno de los trabajadores o en algún familiar se han tenido que decretar medidas de aislamiento preventivo por las autoridades sanitarias y no obtenían personal para conformar los turnos suficientes para poner en marcha la actividad. Cualquiera de estas situaciones debe ser, en caso de que la empresa decida presentar un procedimiento llamado ERTE, ya sea por suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, tienen que ser debidamente acreditados. Para llevar a cabo este procedimiento, ¿qué es lo que ha hecho las nuevas medidas implementadas? Pues se ha aclarado un poco más el procedimiento que se debe llevar a cabo para un ERTE de fuerza mayor vinculada al COVID. Entonces, se inicia remitiendo a la autoridad laboral un informe relativo a la vinculación de la suspensión o la reducción de jornada con la pérdida de actividad y la documentación acreditativa de esa pérdida de actividad y la imposibilidad de la falta de conexión de la decisión de la empresa o respecto de esa paralización de la actividad. Algo infortuito que no podía prever la empresa. Además, habrá que comunicar esa solicitud a los trabajadores y en caso de existir representantes de los trabajadores, pues habrá que trasladarles el informe. La Inspección de Trabajo puede emitir un informe respecto de la solicitud de la empresa, pero en la práctica hemos de decir que no nos estamos encontrando porque deben estar completamente saturados y tendrían un plazo de 5 días. La autoridad laboral competente, que será bien la de la comunidad autónoma, si los centros de trabajo están en una única comunidad autónoma, o bien el Ministerio de Empleo, si están ubicados los centros de trabajo en más de una comunidad autónoma, tendrá que emitir una resolución definitiva en un plazo de 5 días hábiles, que se limitará únicamente a constatar la existencia o no de la causa de fuerza mayor. ¿Qué nos estamos encontrando también en la práctica? Que las autoridades están completamente saturadas, entonces en algunos casos no tenemos resolución expresa, pero se entenderá concebida que existe la fuerza mayor por lo que se llama el silencio administrativo positivo. En caso de falta de resolución se entiende concebida constatada la existencia de fuerza mayor. Una vez que pase ese plazo, que tengamos resolución expresa, la empresa es a la que le corresponde la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión o reducción de jornada. Y la especialidad que tiene en este caso es que esas medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, es decir, podrán surtir efecto con efecto retroactivo, que en el otro procedimiento que vamos a explicar no existe esa posibilidad. El otro de los procedimientos a los que mencionábamos es el de suspensión y reducción de jornada, o sea, un ERTE, pero por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Entonces, ¿qué se debe entender? Pues en el mismo caso, alguno de vosotros, si os habéis enfrentado a algún procedimiento de despido colectivo, las causas vienen a ser más o menos las mismas, únicamente que cuando hablamos de causas económicas, que se dan cuando los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, como pérdidas actuales o previstas, también las causas económicas se pueden dar cuando hay una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas. Pero en los despidos colectivos son 3 trimestres consecutivos y en este caso, en el caso de los ERTE, sería durante 2 trimestres consecutivos comparado con los mismos trimestres del año anterior. También puede darse estas causas por causas técnicas, que entendemos que no será
El cambio que se dará el caso porque es cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios de producción o instrumentos, organizativas, pues cuando se produzcan entre otros cambios en los sistemas o métodos de trabajar del personal o en el modo de organizar la producción. En este caso se darán previsiblemente vinculadas a las últimas causas que vamos a mencionar, que previsiblemente son las que se estarán encontrando la mayoría de las empresas, que son las llamadas causas productivas, que es cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de los productos o los servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Debido a la situación actual en la que nos encontramos de limitación de movilidad y de cierre de aperturas al público, etcétera, pues al final esto es lo que nos estamos encontrando, que hay un cambio en la demanda de los productos y que está provocando que las empresas pues, a largo plazo vayan a tener unas pérdidas. Se establece una especialidad, este procedimiento de ERTE ya existía, pero si es por causas vinculadas al COVID, se han acortado un poco los plazos de tramitación de este expediente. Frente a los 15 días de periodo de consultas que se tenían que llevar a cabo, ahora se tiene que llevar a cabo el procedimiento únicamente en un plazo de 7 días, el periodo de consultas. Si no hay representantes de los trabajadores, previamente habrá de constituirse una comisión representativa en un plazo de 5 días. Que es importante que se ha establecido que en cualquiera de los dos procedimientos anteriores los trabajadores estarán en situación legal de desempleo. Eso ya era así, bien en su totalidad o proporcionalmente a la jornada reducida. Pero como medidas para paliar un poco esta situación, se ha reconocido también, se reconocerá la prestación por desempleo a aquellos afectados, trabajadores afectados, incluso aunque no reúnan el periodo de cotizaciones mínimo exigido para percibir la prestación por desempleo. Y además no se computará el tiempo que se perciba la prestación por desempleo derivado de estas circunstancias excepcionales a los efectos de consumir los periodos máximos de prestación por desempleo. Pues sabemos que el máximo periodo, gente que tiene mucho tiempo cotizado de percibir la prestación de desempleo son 2 años. Pues este periodo que se perciba a raíz del COVID no descontará ese máximo de 3 años. Como comentaba Alejandro, debido a la paralización de todas las actividades, hay una prioridad de que todas estas medidas alternativas se tienen que llevar a cabo frente al cese, que estas medidas alternativas se tienen que llevar a cabo antes que los despidos. Lo que se pretende es evitar despidos, pero además, frente a estas medidas alternativas de cese temporal, como es la suspensión o la reducción, tiene que primar primero el teletrabajo. O sea, en la medida de lo posible, el teletrabajo, siempre que la empresa pueda establecer, sea técnica y razonablemente posible, debe establecer sistemas de organización que permitan el teletrabajo. ¿Qué se encontraban muchas empresas y nos preguntaban mucho? ¿Qué hacemos con la prevención de riesgos? Porque al final todo esto ha sido de un día para otro, nos encontramos todos trabajando desde casa y ¿qué hacemos? Entonces, el gobierno estableció que se entenderá cumplida la obligación de hacer el análisis de la evaluación de riesgos del puesto concreto a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el trabajador. También se han aclarado aquellas, como comentaba, los trabajadores se han encontrado con sus familiares y con sus niños en casa y en muchos de ellos no les permite trabajar. Pues se han aclarado y se han acortado los plazos para solicitar adaptaciones o reducciones de jornada, permitiendo incluso que esa reducción de jornada llegue hasta el 100% de la jornada. Esto que implica que solo con otorgar un plazo de 24 horas el trabajador podrá solicitar su reducción de jornada cuando tenga que hacerse cargo de una persona, de un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad, véase hijos o mayores. Esto aplica también en el caso de mayores, que la persona que se encargaba de cuidarlos no pueda hacerse cargo. Respecto al permiso retribuido, como Alejandro, íbamos un poco justos de tiempo, ya se ha referido a él, voy a pasar un poco a las medidas en materias de cuotas de seguridad social. Se ha establecido que en los expedientes de suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor únicamente, mientras dure ese periodo autorizado, las empresas quedarán exoneradas de abono de parte de las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, pero se hacen dos distinciones. A las empresas que a 29 de febrero tuvieran menos de 50 trabajadores en alta, se les exonerará de la aportación empresarial, así como de lo relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta en su totalidad.
Sin embargo, a las empresas que a 20 de febrero tuvieran 50 trabajadores o más, esa exoneración será solo del 75% de la aportación empresarial. Para aplicar esas exoneraciones, en principio la empresa deberá presentar la correspondiente solicitud, indicando los trabajadores afectados y los periodos concretos. Esta exoneración es importante que no tendrá efectos para los trabajadores y se entenderá que todo el periodo está cotizado a todos los efectos. Respecto de los autónomos y el cese de actividad, con carácter excepcional y vigencia limitada en principio a un mes desde que se declare el estado de alarma, desde el decreto que se declaró el estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, los trabajadores autónomos que vean suspendida su actividad o cuando su facturación del mes anterior a la solicitud de esta prestación esté reducida en un 75% en relación al promedio de los 6 meses anteriores, tendrán derecho a esa prestación extraordinaria por cese de actividad. Solo aplicará a aquellos trabajadores autónomos que estuvieran afiliados en alta en el momento de declaración del estado de alarma, y es importante, o que se hallaran al corriente de pagos de las cuotas de la Seguridad Social, o han dado una opción, porque se habrán encontrado con muchos autónomos que no se encontraban al corriente de pagos en ese momento, o que atiendan a la invitación, lo llaman así, a la invitación, veremos cómo se remiten al final, de la Tesorería General de ingresar todas las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Todavía no se están produciendo, que sepamos, esas invitaciones con las solicitudes, pero bueno, todo aquel que quiera beneficiarse de la prestación de cese de actividad tendrá que ponerse al día de todas las cuotas debidas. La cuantía será un 70% de la base reguladora que resulte de aplicación. Igualmente, el tiempo de su percepción se entenderá como cotizado a todos los efectos y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el trabajador autónomo pueda tener derecho en un futuro. O sea, que esto es importante, que también todas las prestaciones que se puedan recibir en estos momentos no se descontarán del derecho futuro de prestaciones. Además, ayer salió un nuevo Real Decreto, por eso insistimos mucho en que cómo están las reglas del juego a día de hoy, en el que dice que se habilita la Tesorería General de la Seguridad Social para conceder moratorias de cotizaciones sociales a empresas y autónomos. ¿Qué significa esto? Que la Tesorería General podrá conceder siempre estas moratorias de hasta 6 meses y sin interés a aquellos trabajadores que lo soliciten y que cumplan los requisitos y condiciones, y pone cuya fijación se emplaza en una futura orden ministerial. Pero no tenemos todavía la orden ministerial para saber si va a ser únicamente para pymes, qué tipo de empresa o qué requisito adicional. Entonces, en principio, entendemos que los autónomos estarían incluidos ahí porque tiene más sentido, pero ¿qué volumen de empresas se van a encontrar ahí? Si todo el concepto de pymes, solo las de menos de un número de trabajadores, pues todavía no lo sabemos, estamos a la espera de la orden ministerial. Pero sin perjuicio de ese desarrollo, las reglas que regirían para la moratoria es que afecta al pago de cotizaciones de seguridad social, de cotizaciones devengados entre los meses de abril y junio, si se trata de empresas, o entre mayo y julio en el caso de trabajadores por cuenta propia. Además, las solicitudes se podrán hacer, sabéis que al estar todo paralizado se está fomentando el tema de la presentación telemática de todos los sistemas, entonces estas solicitudes se podrán hacer a través del sistema red. El plazo para esa solicitud será de los primeros 10 días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso respecto del periodo que se vaya a solicitar esa moratoria. Y no podrá seguirse la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso ya haya pasado antes del momento de la solicitud. O sea, con carácter retroactivo no se podrá hacer. La tesorería tendrá que comunicar la concesión de la moratoria en 3 meses a través del sistema red. Además, de estas moratorias se establece un sistema de aplazamientos para trabajadores, para empresas y para trabajadores autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, y podrán solicitar el aplazamiento en el pago de las deudas cuyo plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio. Es decir, esto permite que sean las cuotas de marzo, cuyo plazo reglamentario de ingreso son en abril, se permitirá el aplazamiento.
¿Qué beneficio tiene? Pues que el tipo de interés que se aplica será únicamente del 0,5 en lugar del habitual, o sea, 7 veces menos. Estas solicitudes tendrán que efectuarse antes del transcurso de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso que corresponda y que se quiera solicitar el María, aplazamiento. una Sí, cosa, como queda menos de un cuarto de hora, si te parece, sí, te interrumpo aquí, vale, no muy cortésmente, pero no sí te que me preocupes. gustaría que pudierais contestar algunas preguntas que nos envían, porque tenemos un montón. Bueno, ante todo, gracias. Nada, Creo que muy interesante, además tendremos que repetir seguramente porque se nos acumula mucho. Pero os voy a pedir que seáis muy expeditivos. Sé que no es la especialidad de los abogados, pero vais a hacerlo fantásticamente. Hay gente que tiene preguntas muy directas, con lo cual algunas son de sí y no, o que se pueden responder con 4 palabras, pero prácticamente una de ellas, que se ha repetido 3 o 4 veces, es la de ¿hay ayudas para la gente, para los alquileres, la gente que tiene la oficina en casa, por ejemplo? ¿Cómo afecta esto la nueva situación? Bueno, en materia de alquiler se han aprobado medidas, paquetes de medidas para personas vulnerables. Para los autónomos, hasta donde conocemos, lo que se ha aprobado son microcréditos entre los que se incluye la posibilidad en relación con los alquileres. Vale. ¿Qué tal la fecha para declarar la renta? ¿Ha cambiado? ¿No? Porque hoy los modelos 130/303, no soy abogado, como podéis ver, pero ¿ha cambiado o la gente puede pedir algún tipo de prórroga? Esto va por comunidades autónomas. En Cataluña se ha declarado la suspensión para la presentación de las declaraciones de ingresos de muchos tributos, entre sucesiones, transmisiones, patrimonio, ámbito económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal en Madrid? ¿Qué tal? Porque también tenemos gente repartida por el territorio. Entonces, María, igual nos puedes decir pues en lo Madrid mismo. creo, discúlpanos porque no es nuestra especialidad fiscal, pero creo que está abierto el plazo para la presentación y creo que se distingue entre si la declaración de IRPF sale a pagar o a devolver. O sea, si repetimos en otra sesión, si es de interés, podemos Ahí analizarlo. os confirmamos que también en Madrid, porque justo tengo el documento delante y esto es nuevo de hace poco, se declaran inhábiles entre el 13 y el 26 y esto tiene impacto también en ese sentido. Vale. ¿Qué tal? Una pregunta que también he visto un par de veces por aquí, la habían mandado antes también. Es a gente que está proveyendo servicios, ¿vale? Tipo agencias o freelance, por ejemplo, cuyos clientes, primero, hay 2 temas aquí. 1, impagos. 2, cambiar las condiciones del contrato, ¿vale? Cuando los clientes vienen, ¿esto se podría considerar una causa de fuerza mayor? Si no, ¿en qué se pueden escudar, por ejemplo, los proveedores de servicios en este momento para que no pierdan contratos o no les cambien las condiciones? ¿Fuerza mayor te refieres para poder, por ejemplo, implementar un ERTE? No, para poder cancelar un contrato, por ejemplo. Bueno, desde luego yo creo que hay varias cosas ahí. Nosotros hemos visto que muchos contratos, desde luego, incluyen como cláusula de resolución la fuerza mayor. Y yo creo que la respuesta, como siempre, como buen abogado, es depende. Depende. Yo creo que cabe y cabría en función de las circunstancias, desde luego en función de lo que se haya pactado en el contrato y luego el tipo de incumplimiento. Para que os hagáis una idea, hemos visto contratos y sobre todo muchos seguros, que también hay que tenerlo en cuenta, que no cubren pandemias. Y estamos en caso de pandemia y se podrían escudar ahí para eso. ¿Qué tal? Yo he leído recientemente, y nos lo recuerda Luz, en una de las preguntas que hacen, es que hay ciertas ayudas para, no me acuerdo si son autónomos o pequeñas empresas, que puedan declarar que han perdido un porcentaje grave de su facturación. Creo que es del 70%, ¿vale? Sí. No sé si ahí tenéis algún tipo de visibilidad sobre a qué se pueden acoger estas empresas. Sí, creo que lo que os referís cuando se habla de un descenso para autónomos es que pueden acceder a la prestación, lo que se llama prestación por cese de actividad. Esta prestación se creó hace no muchos años y viene a llamarse un poco como el paro de los autónomos. Entonces, esos autónomos que puedan acreditar que tienen un 75% de descenso de ingresos en el mes anterior a la solicitud en comparación con la media de facturación de los 6 meses anteriores podrán solicitar esta prestación. Y como comentaba, además, se establecen mejoras de que no se verá afectada, no se verá reducida
esa prestación futura, si dentro de un año no les fuera bien el negocio y tuvieran que acceder a la prestación por cese de actividad otra vez, el periodo que hayan gastado ahora no será descontado de la prestación futura. Vale. Bueno, gracias, porque veo que ahora sí que habéis puesto la directa y yo creo que la gente que está aquí también lo va a agradecer porque vamos a poder responder, o estamos pudiendo responder un montón de las preguntas. La siguiente, ya que lo habéis mencionado, temas de ERTES, ¿vale? Hay una pregunta que es bastante larga, me va a costar condensarla, ¿vale? Pero, bueno, Alexander dice que su empresa ha aplicado un ERTE por fuerza mayor y que han suspendido a algunos empleados y reducido jornadas a otros, ¿vale? Entonces, una vez se acabe el estado de alarma, su actividad no se recupera al día siguiente, ¿vale? Entonces, ¿se puede saltar del ERTE de fuerza mayor a ERTE económico? ¿Cómo? ¿Qué diferencias hay entre los dos tipos? Y si se puede determinar la duración de aquel nuevo ERTE económico, por ejemplo, a 3 o 4 meses. Bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera, y para ir igual de rápido, la normativa que regula estos ERTEs no dice nada sobre qué pasa si la administración no responde. Cuando se presenta una solicitud de ERTE del tipo que sea, la administración dispone de 5 días para resolver esa solicitud. En caso de que la administración no responda, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo positivo. Es decir, si la administración no te dice nada, la solicitud está estimada y por tanto puedes ejecutar el ERTE. En el caso que nos plantea Alexander, los ERTEs por fuerza mayor se vinculan a la duración del estado de alarma y, por tanto, cuando el gobierno deje sin efecto el estado de alarma, los ERTEs por fuerza mayor tendrán que finalizar, pero eso no va a impedir que si sigue existiendo causa para un ERTE, puede implementarse un ERTE por otras causas, un ERTE ordinario, por así decirlo, por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción. Vale. Un poco por la pregunta concreta, o sea, no se puede saltar de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE económico directamente. Son dos procedimientos diferentes y se tendrá que tramitar el segundo, el ERTE económico, como lo llama Alexander, se tendrá que tramitar conforme a sus propias reglas. Entonces ahí habrá que ser un poco previsores porque esto lleva unos plazos, como hemos dicho antes, y no es inmediata la aplicación de este ERTE. Entonces, no se puede, en el momento que finalice uno, no se puede saltar al otro y decidir aplicarlo. Hay que seguir el procedimiento establecido. Nos preguntan si los ERTEs van ligados a las CNAES, que entiendo es Clasificación Nacional de Actividades Económicas. O sea, depende de en qué sector estás, puedes hacer un tipo de ERTE u otro y las condiciones, ¿no? No sé si podéis explicar esto brevemente. Sí, vamos a ver. Actualmente hay dos grandes tipos de actividades, por así decirlo. Las actividades cuyo desarrollo se han prohibido de forma expresa por el gobierno, es decir, si yo tengo un bar, voy a tener que cerrar ese bar, ¿de acuerdo? Si yo tengo un hotel, voy a tener que cerrar el hotel. Ese es el primer grupo de actividades, de empresas, perdón, cuya actividad se ha prohibido, es decir, yo no puedo desarrollar esa actividad. Y luego está el segundo grupo de empresas respecto de que sí que pueden desarrollar su actividad, pero se encuentran con que ya no tienen esa actividad. Es decir, se le han cancelado los pedidos, se le han cancelado, no les llegan los suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, para el primer grupo de empresas, la fuerza mayor seguramente existirá. Se podrá aplicar un ERTE por fuerza mayor. Y esto, evidentemente, lo digo con la pregunta de los CNAES. El CNAES, si tu actividad se refiere a las actividades prohibidas por el gobierno, pues probablemente sí que vaya a aplicar esa fuerza mayor. Pero si tu actividad está dentro de ese segundo grupo, que no está prohibido el desarrollo, pero que se ha visto afectada por esta crisis, bueno, pues ahí tendremos que ver si cabe la fuerza mayor o se tendrá que implementar un ERTE por causas ordinarias, por así decirlo. Tenemos una persona anónima, siempre hay una persona anónima. En el último momento todas las preguntas fueron anónimas, hoy solo hay una, que evidentemente creo que está preguntando algo un poco... ¿Puedo usar el paro antes de ser autónomo? No, creo que es de antes de ser autónoma, lo que hubiera Perdón, terminado antes, sí, se refiere. No, en realidad, o sea, para estar en situación legal de desempleo tiene que producirse una extinción o una suspensión o reducción de contrato directamente desde una relación laboral. No se está en situación legal de desempleo cuando se es autónomo. Para los autónomos lo que está es esa prestación de cese de actividad.
Entonces, es verdad que es así, que la gente tiene esa sensación de estar cotizando por cuenta ajena durante mucho tiempo y me hago autónomo y pierdo ese paro. Pues lamentablemente es así, y si en algún momento vuelve a ser trabajador por cuenta ajena, dependiendo del tiempo que haya pasado, pues tendrá ese periodo cotizado previo también. Vale, hay un par de preguntas, ya con eso cerraríamos porque ya nos quedan 3 minutos y sé que tenemos agendas todos un poco apretadas, así que gracias a todo el mundo por su tiempo. Son relativas a financiación pública, ¿vale? ¿En qué ha afectado todo esto? ¿Dónde? Sobre todo yo diría más que ya que no tenemos mucho tiempo para cubrir todo nos podría llevar una hora a hablar de temas de financiación pública, créditos, prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde y cómo se pueden informar a la última, ¿no? Y dónde pueden encontrar las condiciones y los plazos y todo esto actualizado. Sí, pues, efectivamente, un gran paquete de medidas son los avales ICO para empresas y autónomos que estén afectados por esta situación actual. Nuestra recomendación es, el ICO ha delegado de alguna manera, como no puede ser de otra manera, a las propias entidades financieras la gestión de sus avales y, por tanto, desde nuestro punto de vista, qué mejor información que la propia que te pueda dar una entidad financiera, un banco, de los que te puedas encontrar por la calle, para no hacer mucha publicidad. Y preguntan si los avales que está dando el Ayuntamiento de Barcelona siguen vigentes, ¿no? ¿Se ven afectados para este tipo de créditos, por ejemplo? Esto lo desconozco. Vale. Y pues mira, ya cerramos con la última, nos queda un minuto a ver si da tiempo para colar la pregunta de Carolina. Gracias por enviar la última pregunta, vamos sobre la bocina, ¿eh? ¿Es verdad que un ERTE objetivo debe estar avalado por un técnico que apruebe todos los justificantes que dé para este ERTE? Entiendo que un técnico es un tasador, ¿verdad? Bueno, se llama, o sea, es verdad que los ERTEs y los despidos colectivos que estén basados en causas organizativas, técnicas o de producción tienen que llevar lo que se llama un informe técnico. O sea, dentro de la documentación que tenemos que acompañar debe estar ese informe técnico. Generalmente suele ser un experto económico independiente quien realiza este informe. O sea, y entonces se aporta junto con la documentación y ese técnico explica cómo ha afectado pues la paralización de la actividad, cómo se encuadra con las medidas que propone la empresa de cuántas suspensiones, cuántas reducciones de jornada, etcétera. Entonces es ese informe técnico al que se refieren. Y si va por causas productivas, organizativas o técnicas, tiene que ir acompañado. María, Alejandro, muchísimas gracias. Última pregunta por mi parte es cómo os pueden contactar en nuestra comunidad y si os pueden hacerlo y si es que sí, es cómo os pueden contactar para las dudas que hayan quedado en el tintero. Pues nuestro correo electrónico creo que es lo más fácil. Bueno, a través de nuestro LinkedIn también estaremos encantados de atender cualquier pregunta. Nuestro correo electrónico es mariajose.ramos. Sí. @cms-asl.com y el mío es alejandro.gil@cmsasl.com, _asl.com. Lo ponemos en el chat ahora mismo si os parece bien. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias. Ha sido intenso, ha quedado corto. Yo creo que habrá que hacer otro y sobre todo quizás actualización, más sí. para fiscal, ¿no? Y temas más económicos cuando quizás estas medidas queden un poco más esclarecidas. Sé que tenéis otra reunión o otra llamada, con lo cual muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por el apoyo, gracias a todo el mundo que ha estado aquí con nosotros, pues seguimos en contacto, cualquier pregunta me enviáis y nos vemos la semana que viene, el martes a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alex.